fascinación que yo tuve por producir o solicitar una conferencia de prensa. Obviamente, después de perder 5-1, los efectos de una derrota de ese tipo siempre generan preocupación y uno debe explicar, ¿no? Pero después de la primera pregunta que a mí me hicieron en la conferencia de prensa de Estados Unidos, contuvo 2 palabras: que habíamos sido un desastre y que rompíamos los ojos. Y yo, cuando escuché eso, que nunca había escuchado frases tan agresivas para componer una pregunta, dije, bueno, evidentemente yo tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota. Tengo que afrontarlo y someterme a las preguntas que el público se hace, porque si el encabezado de la primera interrogación son tan graves, a mí me quedó claro que tenía que asumir y enfrentar toda la situación. A partir de ahora estoy dispuesto a las preguntas. Muy bien, entonces comenzamos con la conferencia de prensa. Primera pregunta, Luis Insaurralde. Buenas noches, Luis Eduardo Insaurralde, de Referí. A raíz de lo que acaba de comentar y plantear, y después de la autocrítica que ha dado a lo largo del año sobre su trabajo, se ha planteado la posibilidad en este tiempo, en estas horas, de dar un paso al costado, o se mantiene con la misma fuerza del primer día para seguir con la selección hasta el Mundial. No, la misma fuerza desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial. Marcelo, estamos en vivo para... Si en algún momento me planteé que no debía continuar, no fue en este momento. Estamos en vivo para Sport 890. Le quiero consultar qué le ha generado a usted en el correr de todas estas últimas horas que se hable tanto a propósito de su continuidad. ¿Cuáles han sido las charlas que ha tenido en la interna con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con el director nacional de selecciones, a propósito de lo que fue justamente el partido con Estados Unidos y todo lo que se ha hablado a partir de eso? Bueno, perder 5-1, por supuesto que no es un episodio que se pueda ignorar. Lo que me genera es... hay un término que es para la intimidad, pero uno se siente avergonzado, como cuando se producen resultados de este tipo. Y lo que uno hace es analizar en lo personal primero y luego compartir las preguntas que surgen para explicar una actuación tan negativa con Jorge, que es un especialista, y por supuesto que lo que él pueda decir tiene el añadido del saber específico de la profesión, como es natural, y en relación con el presidente, imagínese que tiene muchas inquietudes y las transmite, las presenta, las plantea y yo las respondo. Marcelo, buenas noches. Gustavo Ricci para FM Voces de Maldonado. Teniendo en cuenta que tiene la fuerza para continuar y también teniendo en cuenta lo que ha expresado en las sucesivas conferencias de prensa en el último tiempo, como que usted se hace responsable del mal momento del equipo y como que no le encontraba un poco la vuelta, ¿qué sería lo que habría que cambiar de acá al Mundial? Si es que hay que cambiar algo. Mire, yo no, en cada vez que me hice responsable de las cosas que le pasaban al equipo, yo escuchaba o leía un mensaje de Arévalo Ríos,
que dice, bueno, que el cuerpo técnico, es decir, yo, se haga responsable. Yo nunca no me hice responsable. Ustedes no pueden señalar o indicar un momento en que yo no haya asumido la responsabilidad de los malos momentos del equipo. Como tampoco nunca dije nada que lo vinculara conmigo a raíz de los buenos momentos del equipo. Y es un lugar común decir el único responsable soy yo. Yo cada vez que dije que me hacía responsable, expliqué los motivos por los cuales me hacía responsable. Si no, es muy fácil decir, yo soy responsable de todo, no, pero ¿de qué sos responsable? ¿Qué es lo que hiciste mal? Tenés que decir qué es lo que hiciste mal para ver si la frase me hago responsable tiene algún peso o no tiene ningún peso. Entonces, yo siempre me hice responsable y me hice responsable de una manera legítima y no engañosa, porque lo que yo hice en cada oportunidad es resumir cuáles son los errores que creo que cometí. Acá Gonzalo Ronchi de Telemundo, estamos en vivo. Le quería consultar, ¿le consta que los jugadores de la selección en Estados Unidos le trasladaron al Ejecutivo que pretendían su salida? ¿Tiene alguna información de ese tenor? No. Usted sabe, porque se construyen trascendidos y también el origen de los trascendidos, los objetivos de los trascendidos, pero también hay sustentos para que lo que se difunde pueda resultar se lo pueda considerar. Pero en el caso en el caso mío en particular, yo tengo contacto con los jugadores, entonces no puedo guiarme por ningún trascendido, sea creíble, no sea creíble, sabiendo qué origen tiene, qué motivación tiene, bueno, todas las cosas que sabemos, todos sabemos, ustedes, yo, todos sabemos que persigue la información que se difunde, porque también hay una cosa que es clara, respecto de este tipo de trascendido, lo que se difunde nunca es el bien, lo que se persiguen intereses por lo atractivo que significa el sitio este sitio, ¿no es cierto?, que para los que lo vivimos y para los que desean vivirlo, que es muy legítimo desearlo vivir. Pero siempre que se produce el momento propicio para facilitar que una conducción trastabille, los que tienen intereses estimulan que el momento y propician que trastabille. Pero usted me dice que si yo contacto con los jugadores y doy por sentado que si los jugadores quieren que me vayan, es muy sencillo, vienen y me dicen, mire Bielsa, queremos que se vaya. Eso es lo que yo considero, por eso no me puedo guiar por ningún trascendido, me tengo que guiar por el día a día, por lo que veo, por lo que recibo, por cómo convivo y por el tipo de relación que se establece. Las cosas son en la medida que el que las siente, las transmite y las dice. Y yo tengo la posibilidad de tener información directa con los protagonistas. Entonces no puedo guiarme por trascendidos o por descripciones, descripciones de cualquier origen, lo que no quiere decir que yo no cometa errores, porque justamente yo cometo errores y aparte los jugadores de fútbol
la relación que tienen con el entrenador es: te doy todo, mi energía, mi adhesión, mi esfuerzo, mis convicciones, pero haceme ganar, porque si no, tanto esfuerzo para nada. Ese es un reclamo que cualquier integrante de un grupo le transmite al líder y al que conduce, y es justo. Mirá, todo lo que hacemos es si nos ofrece triunfo. Ahora, si producto de tu gestión perdemos un partido 5-1 y lo perdemos de la manera en que lo perdimos, yo no voy a pensar que no pasa nada en lo que siente un jugador de fútbol. Ahora, de ahí a decir, mirá, queremos que el entrenador se vaya, me parece que hay una distancia. Marcelo, Fabián Bertolini, del Espectador Deportes. Usted dijo en el arranque de la conferencia que no ha pensado en renunciar o dar un paso al costado, quizás en otro momento sí. Pero se siente cuestionado y que la AUF puede llegar a tomar una decisión contraria a su continuidad del Mundial. Mire, de la conversación, yo conversé muchas horas con el presidente y con Jorge. La conclusión de la conversación es que todo sigue, que el proyecto sigue exactamente como está hasta el Mundial. Eso es lo que la síntesis y la conclusión final de la conversación con el presidente, por lo cual le traslado esa información que es una... Así terminó la conversación, digamos. Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Abreu de Subrayado. Me quiero centrar más que nada en la parte deportiva y después del 5-1 frente a Estados Unidos. ¿Hay un cambio de plan? ¿Hay una nueva planificación pensando en el Mundial? ¿Qué sector de la cancha le está llevando mayor disconformidad? Y esto puede generar también caras nuevas en las próximas listas pensando justamente en el Mundial. Muchas gracias. Mire, caras nuevas, creo que no. Puede que haya ausencias significativas, pero recuperar determinadas presencias no son caras nuevas, ¿no? Son jugadores que en estos casos por lesiones no están presentes. Si usted me dice, mire, usted ve alguna figura que merezca un sitio protagónico y con capacidad de resolver la problemática del equipo fuera de los jugadores que yo cito habitualmente, no veo eso. Después, por supuesto, que ustedes con mucho acierto no, porque es tan evidente que cualquiera lo percibe. Nosotros hemos disminuido mucho la capacidad de generar goles. Y hay equipos que están armados para defender y contraatacar, y nosotros estamos armados para jugar en campo rival para tratar de meter más goles. Y eso hace bastante que conseguimos pocas situaciones de gol y conseguimos pocos goles. Entonces, evidentemente, pero ese es un problema del equipo, no un problema de los delanteros. El problema del equipo es que la pelota llegue a la zona donde los ataques se empiezan a cristalizar, no de casualidad, sino producto de una idea, una sucesión de pases que haga pensar que cuando nos acercamos al área rival, un pase último, un pase final o un desborde o un centro nos va a dejar en condiciones de definirlo, de convertir. Durante mucho tiempo, vamos a dividir, como ustedes dicen, en dos partes, pre-Copa América y post-Copa América.
nosotros disponíamos de muchas pelotas para dar un último pase o centrar con intención, que son los dos caminos más claros para generar peligro, y errábamos, convertíamos, nunca fuimos un gran equipo ofensivo, pero sí un equipo con perfil ofensivo. En este último periodo la pelota no llega con claridad a 3/4 de cancha, como para imaginar que esa elaboración prolija del juego es el prólogo de un final de ataque aseado, construido, pensado. Bueno, ese es el problema alrededor del cual yo hace mucho tiempo que busco soluciones para que eso no suceda. Y claro, hay veces que cambiar el estilo, la primera referencia de cambiar el estilo es cambiar la distribución de los jugadores en el campo. Por eso el famoso plan B, en vez de jugar 4-3-3, jugar 4-2-4, lo que fuera. Para mí ese no es el problema. El cambio de estilo tiene otras características: jugar al contraataque, esperar para después atacar, generar espacios amplios, refugiándonos en nuestro campo para después tener cómo crear peligro con pases largos. Bueno, yo no creo en el fútbol que yo propongo, que como usted, no estoy diciendo que lo consigamos, pero sí es el que perseguimos en fútbol, de jugar en el campo rival, disponer, recuperar, porque recuperar muchas pelotas pareciera que es un acto defensivo, ¿no? Queremos recuperar muchas pelotas para tener muchas pelotas para atacar. Queremos jugar en campo rival para estar más cerca del arco. Pero bueno, explicar eso después de haber perdido 5-1, retrotraernos a eso después de haber perdido 5-1, el que escucha puede tener resistencia a valorar lo que estoy diciendo, pero como la pregunta que usted me hace refiere a cómo imagino mejorar la producción del equipo, la imagino así, perfeccionando y puliendo las cosas que nos hagan mejor ofensivamente y que nos acerquen al gol, porque aparte cuando uno juega cerca del arco rival y pierde la pelota cuando llega al área, defender es mucho más fácil que si uno pierde la pelota en el propio campo y no llega a atacar. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Carlos Bardaquian, de Hora 25, Radio Oriental. Le consulto lo siguiente. Después de la Copa América hubo un episodio que revolucionó la interna de la selección, que fueron las manifestaciones públicas de Luis Suárez, ante lo cual usted dijo que se veía afectada su autoridad. Y según tenemos entendido, después hubo una instancia de diálogo con el plantel, con los jugadores, hubo diferentes opiniones, hubo jugadores que respaldaron los dichos de Luis Suárez y hubo quienes dijeron de que el grupo estaba afín con la idea del técnico de la selección. Desde ese momento hasta aquí, ¿usted siente que realmente se restauró su autoridad, que la relación, y usted disculpe que insistamos con este punto porque la versión que nosotros tenemos y que es coincidente de varios colegas, es que si bien los jugadores a usted no le han dicho la situación interna es que hay molestia, malestar y que no están compatibilizando con su forma, con su actuación, con su metodología y que han manifestado el deseo de un cambio interno los jugadores. Le pregunto si usted siente realmente que le llega a los jugadores y si los jugadores defienden su idea en la cancha como usted aspira y de tal manera que la gente, lo que a usted más le importa, se sienta identificado, el pueblo, la gente, con esta selección nacional. Gracias.
Bueno, es una pregunta, primero que Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo, y yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio, pero sí la hablé internamente con los jugadores. Segundo, que evidentemente un episodio como ese lo que pasó esa vez no es lo que estamos acostumbrados, o por lo menos estaba acostumbrado yo a que sucediera, ¿no? Que los reclamos se hicieran públicos, sin haberse hecho, no sin haberse hecho, que no se hicieran en el ámbito privado. Pero todo aquello pasó, yo no tengo rencor ni revanchismo. Justamente el otro día, si tengo que recordarlo a Suárez, lo recuerdo no por lo que él dijo sobre mí, sino por lo que él le dio al desarrollo de la Copa América, que para mí fue un episodio muy importante, que sin él hubiera sido mucho más difícil, que él nos ayudó a salir tercero. Está bien, tercero no vale nada, pero para mí sí vale. Y él fue un factor, aparte tuvo una presencia durante toda la Copa América de absoluta colaboración. Paralelamente queda un resabio, que los jugadores pueden reclamar aquello que no les gusta del entrenador y buscar caminos para vehiculizar ese reclamo, porque el reclamo tiene un lugar natural. Si yo convivo jugadores y estamos mucho tiempo juntos, los reclamos tendrían que llegarme a mí. Pero aquel episodio marca dos cosas: se puede reclamar, se puede acusar, se puede hacerlo públicamente, se puede evitar el camino que todos elegimos, porque todos elegimos que si hay disputas en casa, no abramos la ventana para que los demás vean cómo nos peleamos. Eso, como aplica a casa de cada uno de nosotros, aplica a la selección. Las diferencias que pudiera haber en el clima interno de la selección, yo recibí muchísimos reclamos vinculados a mi comportamiento. Sin hablar de todo esto, en común con un 5-1, pareciera, no sé si está bien, pero la conversación o las preguntas van para ahí, y no puedo, o debo responderla. Voy a tratar de ser breve. Entonces, cuando yo constantemente hago autocrítica y veo qué puedo hacer sin dejar de parecerme mínimamente a mí mismo para satisfacer todos los reclamos que hay. Cuando digo que uno no puede dejar de parecerse a sí mismo, porque después hay que ejercer de entrenador y convencer a través de lo que uno piensa. Y yo solo puedo convencer a partir de las cosas de las
de las que no tengo duda. Si alguien me dice que yo convenza con mensaje ajeno, no los descalifico a los mensajes ajenos, pero reconozco que no son los que yo he transitado. Por otro lado, en toda mi carrera, yo siempre fui valorado por los jugadores. En este periodo es donde yo más maltrato recibo, en algunos casos concretos como el de Suárez y en otros casos potenciales, pues yo no he tenido problemas con ningún jugador de Uruguay como para decir los jugadores están incómodos conmigo. Siempre hay dificultades y el que conduce nunca cuenta lo que pasa, porque si uno cuenta lo que pasa, la convivencia se vuelve imposible. Si yo cuento qué dificultad tengo con alguien y ese alguien cuenta qué dificultad tiene conmigo, el clima de convivencia se pierde para siempre. Es una regla que permite funcionar colectivamente en común. Te digo lo que me tengas que decir, decime lo que creas que tengo que escuchar, y así se funciona. Es civilizado y así se funciona. Cuando se usan voceros, cuando se usan trascendidos, cuando se usan intermediarios, se pierde, ¿no? Se pierde lo que la sinceridad y la frontalidad garantiza, que es esto que está pasando es verdad. Entonces, yo soy una persona tímida, soy una persona obsesiva, soy una persona mecanizada, no me gusta el desorden, me siento incómodo en ese escenario. Entonces, bueno, esos son mis déficits. A mí me cuesta actuar suelto, desinhibido, amigable. No es mi forma de ser, pero dentro de esa forma de ser siempre fui calificado positivamente por la gente con la que conviví, porque se ve que hay otros valores que pueden generar aceptación. Pero bueno, yo evidentemente, humanamente, yo todavía no he logrado una aceptación de este grupo que yo conduzco. Y cuando uno va a un lugar, las normas no son las que uno tiene. Las normas son las del lugar que te recibe, sin dejar de ser uno mismo. Entonces, si usted me elija, porque el que me hizo la pregunta me gustaría que me diga si puede, si conoce, si sabe los argumentos, cuáles son los reclamos que se me hace a mí, y yo le voy a decir lo que yo siento sobre esos reclamos. ¿Me entiende? Porque, por ejemplo, ¿se le ocurre algún reclamo de los que marcan la diferencia que impide que yo sea aceptado, digamos? Mire, en realidad deberían decirlo los jugadores cara a cara con usted, ¿verdad? No, bueno, eso está claro, ¿no? Mire, eso está claro. Tenga en cuenta algo, discúlpeme. Sí. No, yo no puedo olvidarme que hace 2 días perdimos 5-1. Entonces, ya sé, yo por eso estoy acá. Y le agradezco. ¿Me entiende? Para evitar, para ser sincero diciendo por qué creo que soy responsable. Y para argumentar por qué creo que soy responsable, que aprovecho y después retoma usted con sus comentarios, ¿por qué yo creo que soy responsable? Porque en el partido Estados Unidos, México, los 2 equipos jugaban a lo mismo, exactamente a lo mismo. Querían jugar en campo rival
presionar, provocar el error, con poco talento los dos equipos, muy poco talento individual, pero sí mucho juego colectivo. Si usted le pregunta al entrenador de Estados Unidos si tiene una Arrascaeta, no. Era el único jugador que por sí solo puede definir un partido. Y mire, hay equipos, porque es muy útil decirlo, hay equipos que no necesitan del juego colectivo para ganar. Y hay equipos que sin el juego colectivo no ganan. Hay partidos que lo ganan de Arrascaeta, viene ganando partidos solo, con acciones puntuales, donde él resuelve sin necesidad de ser acompañado en la acción puntual. En el Flamengo viene ganando partidos solo muchísimo tiempo. Y en este partido se vio. Erró 4 goles erró 3 goles y hizo un gol extraordinario. Y Estados Unidos no tenía un de Arrascaeta. Ninguno de los jugadores de Estados Unidos tenía la capacidad de resolver por sí solo. O un arquero también resuelve por sí solo, ¿me entiende? Usted vio que los arqueros festejan la atajada y es una novedad, pero es un gol, una atajada extrema. Entonces, ¿qué le quiero decir? Los dos equipos jugábamos a lo mismo. Nuestro equipo, corrió más intenso que el rival. Eso son las mediciones. ¿Por qué se lo digo? No porque yo valore correr, porque yo ya conceptualicé lo siguiente. Mire, el que corre mucho no quiere decir que juegue bien. Pero si usted corre mucho, no juega mal. ¿Cuál es el sentido? Que el jugador, al correr mucho, te da el combustible para la construcción de la idea futbolística. Te está ofreciendo eso. ¿Por qué? Porque en el fútbol actual, el que no corre no juega, ¿me entiende? Es un fútbol que poco tiene que ver con el que a lo mejor se corresponde a su edad, y mucho más a la mía. No tiene puntos en común este fútbol. Este es un fútbol donde todas las cualidades son posteriores a correr, a luchar, a dividir, a presionar, a patear bien las pelotas detenidas, todo ese tipo de cosas. Entonces, si el equipo uruguayo corre como corrió y sin embargo no logra predominar en la disputa que se genera, ellos nos quitan más pelota a nosotros que nosotros a ellos. Ellos sorprenden con las transiciones más que lo que nosotros sorprendemos a ellos. Ellos manejan la pelota detenida de una manera, porque si usted lo mira un poquito más el partido se resuelve en 5 minutos, en segmentos de 5 minutos, que nada tienen que ver con el talento, sobre todo los 3 primeros goles de pelota detenida. Bueno, no importa, digo esto en general. Entonces, yo estoy argumentando la diferencia y lo que yo he hecho mal. Los jugadores, porque no sé si alguna parte de la pregunta era, los jugadores quieren que usted se vaya, o lo que fuera, corrieron como animales y corrieron más que el rival, pero no lograron jugar bien. Y eso no es culpa de los jugadores, es culpa de lo que el entrenador hace con la energía disponible. Si hay energía disponible, si hay un solo jugador talentoso en la cancha y está del lado de Uruguay, si ese jugador talentoso genera por sí mismo 4 situaciones de gol, y el que posee un equipo dispuesto con un gran jugador pierde 5-1, ¿a quién le va a echar la culpa? A alguien que razona, al uso que ha hecho el perdedor de los recursos con los que contaba. Ahora, dígame usted, disculpe que... No, está bien, está bien. Mire, a nosotros los que estuvimos allí nos quedó grabada aquella conferencia en Charlotte, en la que personalmente estuvimos presentes. Y vimos la defensa de los jugadores como pocas veces hemos visto un técnico defender a los jugadores.
Y mire que esto no es exclusivo de Marcelo Bielsa, porque en el ciclo anterior, tan elogiable, que para todos los uruguayos fue tan significativo, del maestro Tavares, acaso por la impronta de los jugadores, y es una historia que se puede desmentir o aceptar, pero es la realidad de lo que pasó, hubo también disconformidad del plantel que en ese momento estaba defendiendo la camiseta de Uruguay con el entrenador, Óscar Tavares. Y no fue expresamente que se le dijo al maestro esto, sino fue a través de interlocutores, de dirigentes. Entonces, la impronta del fútbol uruguayo es muy especial, no voy a analizarla yo, pero buscan esa cercanía, buscan cuestiones, y hay discrepancias desde la fragmentación a la hora de entrenar, desde convocatorias y desconvocatorias, como pasó con 3 jugadores, que en realidad la información... Vamos por partes. Bien, cómo no. Vamos por partes. Bien. Mire, yo soy un gran polemista, no por bueno, sino porque me gusta discutir ideas. Y más me gusta perder polémicas que ganarlas. Cada vez que pierdo una discusión, me siento mejor que cuando la gano. Porque perderla es incorporar conocimiento y ganarla es transferir conocimiento. Entonces me interesa perderla. Lo que no quiero es que no se comparen argumentos, porque la polémica sin comparación es el circo barato que reclama el mundo actual, ¿me entiende? Peleas que no dejen nada. Dicho esto, una de las cosas que me decía en la conversación Ignacio Alonso es que el clima de convivencia dentro de una selección uruguaya tiene un efecto potenciador de las virtudes de los jugadores. Esto es un poco difícil de expresar, pero usted dice, mire, este tipo tiene una base de virtudes, valor 6. Si está contento, usa el 6 o se agrega un 7, y si está desmotivado, se agrega un 5. Y yo creo firmemente en que la emoción es el efecto que más difunde, que más permite el crecimiento de la virtud. Y se lo voy a poner como un ejemplo. No sé si en milonga, no sé, yo no conozco de géneros musicales, pero hay una canción que a mí me enloqueció cuando la escuché vinculada con el fútbol uruguayo. Casi le diría que una de las mejores canciones de fútbol que yo he escuchado. El pájaro, ¿no? ¿Cómo se llama? El canario... Canario Luna. El canario Luna, el camión llevando... ¿La conoce a la canción? Sí, sí. Bueno, esa es una canción que si hay que ser de madera para no emocionarse si amas el fútbol. Y mi charla técnica previa a un partido definitorio para nosotros, porque nosotros escuchamos las canciones, pero no sabemos lo que estamos oyendo en términos de letra. No sé si me entienden. No la sentimos. La escuchamos como si la música y la letra se escucharan y no que se entendieran. La música se entiende, la música se siente, la letra hay que entenderla. Bueno, a veces música y letra es lo mismo. Entonces yo a los jugadores les puse, vio que ahora la internet le da la canción escrita y dije, muchachos, escuchen lo que dice, porque eso es tan potenciador, tan potenciador, que cuando nosotros éramos chicos, que amábamos al fútbol como loco, una chapita y una pared en blanco eran una pelota y un arco. La entrada a un garaje de una casa y un tomate o un zapallito que quedó ahí del verdulero que pasaba, era un arco y una pelota. Ese es el pasado de todos los que queremos al fútbol. Y cuando uno remite a ese pasado, es muchísimo mejor
jugador profesional de fútbol, ¿me entiende? El jugador profesional de fútbol alimentado por el amateurismo. Obviamente, usted sabe cómo están jugando las proporciones de esa ecuación. Amor incondicional por el juego, amor rentado por el juego. Cada vez los jugadores saben que necesitan volver a aquel jugador para ser mejores jugadores profesionales. Y encuentran en la selección el mejor escenario. Les da lo mismo si ganan plata o no ganan plata. Vienen porque vienen buscando eso. Entonces, ¿cómo yo no voy a valorar el mensaje de que la emoción, el estado de ánimo, el clima, la convivencia, el estar juntos? Yo no soy parte, yo soy argentino, ¿me entiende? Para vivir todo esto hay que ser uruguayo. No se puede ser argentino y tener la pretensión de lo que te inoculó la historia y te hizo sentir de una manera. Me sucede a mí, me sucede con él. ¿Usted sabe qué género es esa canción para poder decir si es una milonga, si es un tango? Murga, ¿no? ¿Cómo? Es murga. Ah, ¿es murga? Sí, sí. Me parece que no. ¿No? Pero bueno. No, que es otra, entonces. No, es la misma. ¿Es la misma? Es la misma. A lo mejor está el señor Giordano que nos puede decir si es murga, canción. La murga uruguaya es diferente a la argentina. Sí. La murga uruguaya es diferente a la argentina. Bueno, sigamos. Entonces, lo que le quiero decir que yo valoro mucho los mensajes del lugar y valoro mucho los mensajes vinculados como respecto de la convivencia, respecto de la interacción. Entonces, todas esas descripciones, yo no me puedo hacer cargo de que yo sustento lo que me atribuye. ¿Entiende a lo que le quiero decir? Mire, si yo voy a estar en desacuerdo con esa necesidad. Ahora le hago una pregunta, Marcelo, y disculpe a los colegas y compañeros. En esa, si lo puede revelar, ¿no? Obviamente, en esa reunión que ustedes tuvieron mano a mano en el complejo cuando se dio el episodio, ¿no? Que generó una distorsión en el grupo. Seguramente, imagino que los jugadores le habrán planteado determinadas disconformidades, molestias o cuestiones de la convivencia. Por el jugador uruguayo, por ejemplo, que usted determine, y no, mire que para nosotros, mire una cosa, para nosotros, y que viajamos y acompañamos las medidas posibilidades de la selección, yo nunca presencié un entrenamiento, yo no puedo validar algo, confirmarlo, porque no lo veo. O sea, sí veo de que usted de repente determina que vayan 11 a entrenar y que otros se queden, o que determine que libera 3 jugadores que fueron convocados, algunos por primera vez, pero no tenemos los argumentos. Entonces, la versión que nos llega es esa, que a usted no se la dicen en la cara, ¿entiende? Pero que a nosotros nos llega, y creo que todos acá trabajamos seriamente la información y responsablemente. Yo creo que, ¿entiende? mire, yo le voy a decir una cosa. Yo dirigía en Chile y me hicieron el mismo planteo. Y yo dije, puta, es legítimo el planteo este. Yo tenía dentadura postiza, los dientes frontales. Ahora está todo ese asunto. Me acuerdo esa historia, ¿Sabe qué hice? Al otro día dejé entrar a los periodistas y le di un lugar preferencial casi adentro del campo. Y fui al entrenamiento sin la dentadura. Sí, le sacaron la foto y se la pusieron. Los jugadores, cuando vieron un tipo desdentado desde ayer a hoy, a mí me faltaba todo esto, y al otro día se quedaron todos en el entrenamiento. La tapa de todos los diarios chilenos era mi boca vacía. Claro. ¿Me entiende? Está clarísimo. Usted dirá, honrará a sus colegas, y ustedes sí, y todos los demás no, pero el rasgo del valor del conocimiento específico futbolístico respecto de la repercusión amarilla de situaciones, pero a ver si podemos volver al 5-1. ¿Cómo no? Liquido con esto y se lo voy a Matías el micrófono. Usted, no sé si internamente, en otro tiempo de otra selección, usted tuvo al profe Bonini, ¿sí? Que era de acuerdo a lo que leí y escuché, un maestro, y era un vínculo que usted tenía con los jugadores, ¿sí? ¿No se analizó internamente, de acuerdo a lo que usted ha transparentado acá, ¿no? Muy auténtico de su personalidad, de su carácter, de su característica, de buscar
un hilo conductor, alguien que una al grupo, que atienda a los requerimientos, que tengan esa capaz que no se animan por su personalidad. Mire, yo le voy a decir una cosa. Las posiciones disidentes no se trata de informarlas, hay que disputarlas y actuar en consecuencia. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, no hay mensaje. Mire, esta última semana, nunca tuvimos una semana más agradable que esta. Nunca. Nunca tuvimos una semana más. Mire, a mí me tocó hacer cosas que odio hacer. Nos habían dado la cancha a las 7 de la mañana, porque México entrenaba a las 10. Y yo digo, pucha, jugador que hay que despertarlo. A las 8 empezábamos, a las 7. Entonces yo sabía que ese vestuario previo al entrenamiento iba a estar cargado de incomodidad. Y la peor incomodidad, la que no se comunica. Entonces digo, bueno, voy al vestuario, ¿y qué tal? Y las caras, y que no cara, y para destrabar eso. Y se me ocurre una pavada enorme, tan pavada que lo conté como un chiste y todo el mundo me miró. Los chicos me contestaban en serio. Vio que hay esas cámaras que usted va a entrar a la cancha y la cámara lo enfoca y le descubre su pasado delictivo. Y entonces no puede entrar. ¿Conoce ese recurso? Y son esas... Sí, claro. Bueno, entonces yo le digo, miren, vino un agente de acá, de Estados Unidos, de la Facultad de Ciencias Exactas, dije porque me pareció... Dicen que tiene una cámara que cuando ustedes vienen al entrenamiento los enfoca y indica si es conveniente que entrenen, qué tal pasaron la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Una cámara bárbara. Y yo, si viene acá esta cámara con la cara de enojo que tienen ustedes, todos nos vamos a casa, no entrena. Nadie se rió. Es más, me hicieron alguna pregunta de los aspectos, si yo había evaluado los aspectos tecnológicos de la propuesta que había recibido. Imagine, acá tampoco nadie se ríe, por lo cual queda claro que... No, pero usted porque es muy generoso, porque hace 10 minutos que hablamos, pero queda claro que yo soy un pésimo actor, un muy mal payaso, porque este chico Omechenko dice, ¿qué tal es afuera de la cancha? Y es un abuelito. Entonces yo entro acá llega el abuelito, todas esas cosas, pero yo no soy ese, ¿me entiende? Y los jugadores se dan cuenta, ¿qué actuación está haciendo este bicho acá de abuelito, no abuelito, la cámara y demás? Pero sí entiendo que algún aporte tengo que hacer, ¿me entiende? Yo no puedo dar 2 pasos. Y Bonini no podía dar 2 pasos, peor que yo. Yo dejé de trabajar con Bonini, le cuento la anécdota, trabajábamos en Bilbao y había 2 canchas, una baja y otra alta. Cambiábamos de cancha para hacer otro ejercicio y los jugadores cambiaban de cancha. Y yo iba caminando con Bonini, un día le dije, Luis, este es el último año, hace 23 años que trabajamos juntos, no trabajamos más el año que viene. Los jugadores llegan 5 minutos antes que alguno de nosotros 2 al cambio de cancha. Usted necesita un técnico joven y yo un preparador físico joven. Y esa fue la despedida, ¿me entiende? Porque esa necesidad de ayornarse es una necesidad que te mantiene efectivo y demás. Entonces, no sé cómo llegué a todo esto, pero lo que le quiero decir es que todo lo que tenga que ver con lo humano, yo nunca lo ignoro, no porque yo sea humano, sino porque me conviene, como lo que quiero es que me vaya bien, lo humano me conviene, no soy humano, ¿me entiende? Yo soy, bueno no soy, humano no soy, trato de ser justo, que tampoco es bueno, hay que ser bueno o humano, no justo. Pero me sale mal cuando quiero
jugar ese rol. Muy bien, Eduardo Gutiérrez, ahora Fútbol a Sol y Sombra. Se habla mucho de la parte física, de que el equipo llega fundido físicamente por la carga del entrenamiento en el día previo. ¿Qué análisis hace usted de esa sensación que se habla mucho? Y bueno, imagino que usted debe tener los parámetros ahí para mostrar. No, pero mire una cosa, es increíble, ¿no? Fíjese qué atento estoy yo. Hay unos, la actividad física, groseramente se evalúan 6 cualidades. ¿Para qué se las digo? Pero son 6 cualidades. Después se distingue el tiempo efectivo de actividad y el tiempo de explicación de una ejercitación. Y después hay un parámetro. El prepartido tiene un valor límite. Si usted lo supera, está rompiendo lo conveniente. Nosotros hicimos todas las cargas de la preparación del partido de México y, salvo una, que fue una práctica de fútbol que era necesaria, porque yo la evito a la práctica de fútbol porque los jugadores vienen sobrecargados de fútbol. Pero si en un equipo está Viña, que hace mucho que no juega, bueno, había 5 jugadores que había que hacer fútbol. Entonces hay una carga que llega a 3.000 metros, pero todas las cargas fueron por debajo de 1.000 metros. Es muy poco correr 2.000 metros en un entrenamiento. Y la media de duración de los entrenamientos es 45 minutos, de los cuales la mitad son de acción efectiva. Póngale 50. La mitad son de acción efectiva. Después, por supuesto, que los jugadores no es que hacen eso únicamente. El descanso tiene valor de entrenamiento, la hidroterapia tiene valor de entrenamiento, la kinesiología tiene valor de entrenamiento, la actividad en el gimnasio tiene valor de entrenamiento, pero yo me dediqué, trabajé 4 años al lado de un chico francés que de esto es la traducción de los valores de GPS para componer las cargas. 4 años, 2 horas diarias escuchándolo para ver cómo lo hacía. Yo sé perfectamente si me equivoco o no me equivoco, no por mí, sino porque me lo indica la ciencia, ¿me entiende? No es una decisión mía. Y por eso también, mire, a mí, usted sabe que las lesiones, yo odio una lesión muscular, porque la lesión muscular está basada en un porcentaje muy alto en el cansancio, en el requerimiento de un músculo frente al cansancio. Pero hay una excepción. La excepción es cuando usted hace un movimiento inesperado que excede el rango de la musculatura que permite el movimiento. ¿Me sigue lo que le quiero decir? Quiere que se lo traduzca, el resbalón. Cuando usted se resbala, abre excesivo. Entonces yo lo escuchaba, pues yo siempre trato de ver si la crítica me ayuda a corregir. Lo escuchaba al señor Arévalo decir que tanto es la sobreexigencia que se desgarró Cáceres. Primero, que no se desgarró. Y segundo, yo cuando pasa eso, hacemos un informe del día que llegó, los entrenamientos, las fotos, las filmaciones, el momento en que se abre de pierna, porque para eso filmamos todo. Y hablo con el entrenador porque digo, encima que me manda el jugador, se lo devuelvo con un problema y el tipo, y Cáceres dice, no explique tanto, me resbalé y no estaba cansado y ni estaba sobreexigido, pero hay una mirada externa que dice que los jugadores están sobreexigidos, están cansados y no solamente eso, se lesionan. ¿Me entiende? Y fíjese el cuidado que viene Pelistri, que es un jugador que tuvo 50 días sin competir, antes de venir compite 5 minutos en su club como señal de que está sano, pero 5 minutos, nosotros lo incorporamos al trabajo,
lo llevamos progresivamente a reproducirle lo que tiene que hacer un partido y evaluamos sus sensaciones. Cuando vimos que no estaba para la alta competencia, lo mandamos de nuevo al club. Cuando vos, yo explico todos los reclamos. Si vos tenés 2 partidos, vas a jugar un partido con un equipo y otro partido con otro equipo. Vos tenés que tratar de pensar que hay jugadores que pueden disminuir la cantidad en los 10 días de preparación. Por eso, en vez de llevar 22, yo agrego 5 jugadores. Para estar en la selección 10 días, lo agrego a Omechenko, que es un jugador que no... Lo agrego a jugadores que no han sido sustanciales, pero que qué bueno que participan, que son conocidos, que los conozcan. Ese tipo de datos, cuando transcurrió toda la semana, que termina el lunes, el martes vamos a Estados Unidos. Yo tengo ya los 22 que van, y ellos que fueron suplentes en el primer partido, no lo van a hacer en Estados Unidos. ¿Qué hago? Lo hago ir a Estados Unidos, lo llevo, le digo que no va a estar en el banco, o le digo, mirá, hasta aquí fue tu periodo, lo valoramos, estuviste en el primer partido, en este no te voy a necesitar, te desconvoco. Es decir, porque entrenar, conocer a los compañeros, hay todo un ritual con el jugador nuevo, se lo acepta, se lo incorpora. Bueno, a mí me parece que eso es empezar a sembrar el futuro, ¿me entiende? Entonces, no hay nada de agresivo en eso. Yo un día dije, no hago cambios porque imagino que en el banco de suplente no tengo recursos que superen aquello que creo que hay que corregir. ¿Eso quiere decir que los suplentes los descalifico? Lo único que digo es que en la composición del campo de suplente, del banco de suplente, con la característica de los jugadores que están los que a mi criterio son los mejores, veo una problemática y no descubro en las 10 caras que están ahí una forma de cambiar para mejorar, no cambiar para satisfacer la expectativa del que mira, sino la convicción de cambiar para mejorar. Entonces, todas esas críticas, que obviamente el que lee dice, Omechenko debe decir, y tienen razón, ¿para qué me trajo este? Yo le explico lo contrario, pero hay que ver qué quiere oír Omechenko. Pongo el ejemplo de Omechenko. O el que estaba en el banco ese día dijo, es verdad, lo que quiso decir en realidad es que yo estoy ahí pero no merezco estarlo porque no soy solución. Entonces, no le quepa duda que yo puedo equivocarme. Yo siempre digo una palabra, yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Sí, tóxico, ¿me entiende? Hay tipos tóxicos, tipos que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto para no tener que hablar de cosas que lo alejen de... Todo eso no crea que yo lo vivo como un karma, ¿me entiende? Pero ¿saben qué está basada esa conducta? En el miedo. En el miedo. El miedo, porque uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Pregúnteselo a cualquier entrenador. Entonces, esa obsesividad está en la búsqueda de recursos que te alejen de la derrota y que te acerquen a la victoria.
Y los entrenadores en general, salvo grandes irresponsables que hay que aplaudirlos, celebrarlos, si usted le decía esto a Cripps o a Menotti, Menotti creía todo lo contrario, vivía todo lo contrario de lo que yo pienso. Y yo quisiera vivir todo lo contrario de lo que vivo, pero es lo que me tocó. Así se gestó en 40 años. Entonces hay un montón de que te habilitan para determinadas cosas, que no te habilitan para otras. Marcelo, buenas noches. Iñaki Goicoechea de Telenoche, Canal 4. Hoy en el inicio de la conferencia usted hizo énfasis en que ahora no pensó en dar un paso al costado. En base a este temor del que hablaba recién. ¿Cuándo fue? ¿Hubo otro momento más complejo de lo futbolístico desde el relacionamiento en el que usted pensó en dar un paso al costado? No, mire. Usted tiene que percibir que yo esas cosas no las cuento, ni las digo, ni las describo. Yo lo que digo es, yo cuando sucede lo peor, mire, yo puedo decirle esto, nosotros salimos tercero en la Copa América, que podríamos haber jugado la final. Salimos cuarto en la eliminatoria, que no tiene nada que ver si la eliminatoria clasificaba fácil o difícil. Uruguay salió cuarto y estuvo a un punto de salir tercero. Para mí todo eso tiene valor, porque tiene valor y es parte del desarrollo de un plan. Usted me dice, ¿y el 5-1 no tiene valor? Sí, claro que tiene valor. Imagínese dar un golpe de esas características. Pero también los golpes sirven. A mí me tocó dirigir, claro, cuando uno habla tanto del pasado cansa. A mí me tocó dirigir a Newell's. En la fecha 1 de la Copa Libertadores habíamos mejorado un gran equipo con una incorporación. Jugamos de local con San Lorenzo. La cancha se venía abajo y empezaba un proyecto extraordinario. Perdimos 6-1. 6-1. Me acuerdo porque ahí me quedó grabado. Yo llegué a mi casa y le dije a mi mujer, esto se terminó, no puedo seguir. Y mi mujer estaba de acuerdo, contenta. Y entonces, bueno, pero déjamelo pensar 2 o 3 días para tomar una decisión bien pensada. Y mi mujer me dice, los miércoles no renuncia nadie, si no renuncia al otro día, si vos llegaste al miércoles, no renuncia. Que eso también, eso causa risa, pero a ustedes no le causa risa esa frase de decir que los miércoles no renuncia nadie, que es una frase muy, para mí, chistosa. Entonces le decía que yo no quiero, frente a la adversidad, trato de hacerme fuerte. Lo que no hago frente a la adversidad es correr el cuerpo, lo que no quiere decir que yo sea fuerte, cuánto aguantaría, no depende exclusivamente de mí, todas estas cosas. Pero tampoco voy a decir en qué momento me pareció que correspondía que yo no estuviera. Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. Diego Domínguez para El Espectador Deportes. Hoy Lucas Torreira hizo una publicación en sus redes sociales agradeciendo al maestro Tavares por su pasado a la selección uruguaya. Cerró diciendo: ojalá los jugadores no pierdan las ganas de ir a la selección, nos merecemos mucho más. ¿Qué opinión le merece ese comentario y qué consideración tiene sobre Torreira como jugador? ¿Piensa contar con él? Bueno, ¿usted cree que Torreira dijo eso, que cree que eso me va a acercar a convocarlo? No. ¿Sí o no? No, me parece que... No es una invitación a que lo convoque. Mire, yo por Torreira hice lo máximo que hago en todos los casos. No dejé de mirar nunca sus partidos. Nunca dejé de mirar sus partidos. Él un día me llamó y me dijo, ¿por qué no me convoca?
Yo le expliqué por qué no lo convocaba. Le digo, pero usted tiene derecho a ser convocado para que yo verifique de cerca cuáles son sus recursos. Torreira es un jugador, si usted ve la productividad que tiene Torreira en el Galatasaray, es un jugador de mucho peso, ¿me entiende? Yo conviví, estuvo con nosotros, conviví con él, traté de ser lo más amable posible y compartirle mi idea futbolística, y luego no lo volví a convocar. Él juega en una posición donde en la selección uruguaya juega Valverde y Bentancur, ¿me entiende? Y Torreira es un tipo de la élite europea, en un gran equipo, y tiene 28 o 30 años. Yo tengo que ser respetuoso de eso y convocarlo si creo que tiene posibilidades de aspirar a un lugar que yo creo que está cubierto. A lo mejor él es mucho mejor que de cualquiera de esos dos, pero yo elegí a otro. Obviamente, Torreira no está de acuerdo con mi elección y de manera elíptica me lo hace saber diciendo, pues está claro lo que dice. Pasamos de Tavares a y bueno, ¿qué va a hacer? Yo lo entiendo perfectamente, pero yo actué con él de la mejor manera posible. Lo respeto como jugador, respeto su actualidad futbolística, lo entrené de cerca, que es un episodio indispensable para terminar de conocer a un jugador. Opté por otros y encima no lo manoseo. Manosearlo es, te cito, sabiendo que voy a elegir a otro. Esa es la respuesta. Marcelo, buenas noches por acá. Gonzalo Fasanelo para Radio Oriental y nos vale chumbear. Ha dado muchos conceptos. Usted es un gran orador, como dijo, no es un payaso, pero es un gran orador. Habla mucho. Ha dicho muchas veces que tiene autocrítica, pero ¿no le parece que es una autocrítica media? Porque decir que no tiene un plan B para cambiar lo que viene utilizando continuo, me parece que es una autocrítica media. Utilizando continuo? Usted dice que no tiene plan B. El no tener un plan B justamente es no tener autocrítica, pero porque si no puede cambiar lo que ya está realizando. Mire, yo le voy a responder sin ningún tipo de exaltación. Lo que para un plan B. Cuénteme para usted qué es un plan B. Ejemplo, si algunos futbolistas en algún lugar o una propuesta está rindiendo, cambiarlo. No, eso es decir que hay que cambiar. ¿Qué es un plan B? Díganme un plan A y un plan B. Ejemplo, no voy a nombrar jugadores, ¿sí? Pero si juega 4-3 con determinado sistema, con determinados jugadores, y ve que no le rinden, probar con alguno. Ejemplo, usted que habla de lo humano muchas veces, ha citado jugadores que ya los ha tenido en varios torneos. Caso que sí lo nombro, Mechenko, lo citó esta vez y ni siquiera lo puso a jugar, ni siquiera lo citó. Es decir, no se entiende, es como que va para un lado y para el otro. Usted no lo entiende. Por eso le estamos consultando. No, pero bueno, usted la consulta la basa en una afirmación. Mechenko, también yo lo honro a Mechenko, lo vi jugar. Lo conocí en Peñarol, lo cité, pasó por 3 equipos donde le fue muy mal, no mal, muy mal. Yo lo seguí mirando. Hasta que llegó a Querétaro y yo lo seguí mirando. ¿Me entiende? Quiere decir que Omechenko seguro que ha valorado mi fidelidad respecto de sus condiciones, porque jugó en la segunda de España, jugó en Pachuca, jugó en otro equipo más y en ningún lado le fue bien, ahora le va bien. Yo lo cito y es un reconocimiento porque él llega a competir por un espacio con Santi Bueno, Premier League, con Cáceres, con Olivera, con Araujo y con Jiménez, y usted me dice que por qué no le di minuto. Lo que tiene que hacer Omechenko
Es decir, mirá, vos sabés que jugué una práctica donde yo era la pareja de Araujo y el 9 que tenía, y marqué a 2-9, a Viña y a Rodrigo Aguirre, que son jugadores que tienen un nivel altísimo. Canté, me presenté con los chicos de la selección, me dieron la bienvenida. Si para usted todo eso no tiene valor, perfecto, lo entiendo. Lo otro que le digo respecto del plan B, ¿usted cree que yo no usé plan B? Yo uso constantemente plan B y lo tiene que ver en los jugadores que juegan en determinadas posiciones con características distintas. Esos son los planes alternativos. Los planes, si usted me dice, mire, está de moda salir jugando como salen los equipos de Guardiola. Entonces hay que hacer lo que hace Guardiola. Bueno, no, usted niega con la cabeza, pero es lo que hace todo el mundo. Esos son los planes que se copian, lo que hacen los grandes entrenadores. Después hay que ver si se puede, si no se puede. Jugar con un 9 en vez de con 2-9 probablemente sea un plan alternativo que en su momento yo lo he usado. Poner los wins a pierna invertida será un recurso que varía, que va generando. Poner jugar con 2 volantes de contención y los 2 que sean jugadores de vuelo futbolístico, es decir, en vez de jugar con Martínez y con Manuel Ugarte, jugar con Bentancur y Valverde, son cambios. Ahora usted dice, no, siempre lo mismo, siempre juega, por decir algo, ¿no? Siempre juegan 2 volantes, ¿no? ¿Cómo va a ser lo mismo jugar con Martínez y con Ugarte que jugar con Valverde y Bentancur? Entonces, por supuesto que yo he hecho infinidad de cambios alternativos. Lo que pasa es que, bueno, yo llego aquí sabiendo cuáles son las frases sobre las que los medios de comunicación se montan. Dice que tiene autocrítica y hace siempre lo mismo. Mire qué frase redonda para entrar en cualquier cabeza sin necesidad de pensar. Yo no vengo aquí a hablar con ustedes, sino vengo a hablar con lo que dicen que representan, el vehículo para hablar con la gente. Y como yo les otorgo eso, vengo a hablar con la gente para que la gente, obviamente, cuando yo vine acá avergonzado por un 5-1 y vine acá porque una persona dijo, rompe los ojos, es un desastre. Digo, bueno, si el equipo ha generado eso, el responsable tiene que dar la cara. Doy la cara, digo, sí, no se puede perder, porque aparte nosotros perdimos con nuestros titulares contra los suplentes de Estados Unidos, lo que agrava seriamente la cuestión. Y es decir, perdimos con carta, porque si usted pierde sin carta, bueno, perdió sin carta, perdimos con carta. Ahora, yo no puedo aceptar que se diga que fue un equipo que le suelta la mano al entrenador, porque cualquier hombre de fútbol sabe que el desgano, la indiferencia, la desobediencia, no responder a la propuesta de juego, así te sueltan la mano los jugadores. Cualquiera que haya jugado al fútbol y que haya sufrido o protagonizado soltarle la mano al jugador, estos son los rasgos. No corro, soy indolente, no cumplo con lo que me indican, no reacciono, me enojo, tengo mal estado de ánimo. Todo eso yo no lo vi en el partido con Estados Unidos. Javier de León, buenas noches. Señor. Ahora, eso no quiere decir que hayamos jugado bien, ni muchísimo menos, ni que la actuación sea defendible, ni la defiendo, ni jugamos bien. Y le repito, ¿sabe cuánto me duele tener que ir mañana al supermercado y que me miren la cara? Porque finalmente a mí me gusta vivir. No quedarme escondido en mi casa avergonzado por una derrota de 5-1. Señor Bielsa, buenas noches, por acá, Javier de León. Lo he escuchado toda la conferencia, lo he escuchado durante todas estas conferencias, durante estos 2 años.
como dice el hombre, hablo mucho. Hay una frase No, que no se crea. puede decir, No que la dijo el presidente argentino, hablar al pedo también se puede decir. No, Faltó. no voy a decir eso. No voy a decir eso. Siempre es bueno hablar y escucharse. Lo he escuchado hoy refería al factor humano más que en cualquier otra conferencia a lo largo de estos 2 años. Y una frase que usted dijo hace un rato, aún no he logrado aceptación de este grupo. Tengo entendido que usted se propone o ha solicitado una reunión con referentes del plantel. Pero estoy todo el día con los jugadores. Bien. Y mire, le voy diciendo... Todavía no llegué a la pregunta, pero dígame, pero dígame. le voy corrigiendo Dígame. pequeños errores. Dígame. La palabra referente tiene una connotación diferente a lo que significa. El referente en el fútbol es aquel que reclama privilegios por encima aún de lo que es. El referente tiene una particularidad, el que mejor juega. Como él, si no sos referente, los referentes juegan bien, o tienen personalidad para asumir los momentos del juego. Por ende son los que más ganan. A partir de ahí son todas obligaciones, no privilegios. Ese es uno de los problemas del fútbol, que le asignamos a los mejores aún más privilegios de los que tienen, siendo los que más cobran. Entonces, yo hablo con todo el mundo. Si tengo que hablar con un jugador, por supuesto que valoro al jugador con experiencia, con trayectoria, y al que demostró que en los momentos difíciles asume los problemas. Pero primero que yo no tengo, puede que hable, puede que no hable, pero no haría esa distinción de congraciarme con los pesos pesados. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí. No quiero congraciarme con los pesos pesados, quiero congraciarme con los jugadores legítimamente, no a cambio de concesiones, sino a cambio de identificación de virtudes. Si yo hay algo que he sentido que lo que para mí son valores y virtudes, no es que los jugadores no los tengan, tienen otras, diferentes a las mías. Yo no he logrado que se valore las cosas que cimentan mi autoridad moral. No quiere decir que los jugadores no tengan autoridad moral, pero evidentemente hay una discrepancia entre los valores imperantes en los que tienen 30 años menos que nosotros, que yo, respecto de los que tienen de los que tenemos 30 años más. Ahora le dejo seguir, disculpe. No, está bien. Mi consulta es esta, porque me quedó picando esa frase. Aún no he dado aceptación del grupo. Y por otro lado usted hablaba de que cuando uno llega a un lugar, de alguna manera tiene que adaptarse al lugar. Entonces, claro. Pero también hablaba de que no se puede perder la esencia, porque uno no puede perder lo que es. Entonces, mi consulta, a 6 meses del Mundial, después de 2 años y medio prácticamente que usted está acá en Uruguay, y pensando en lo que queda de acá al Mundial, si es posible que usted se adapte, entre comillas, que usted modifique algunas cosas y algunas conductas, y voy de vuelta al factor humano, para lograr esa aceptación sin perder ser usted mismo. Mire, eso yo no me gusta. Imagínese que en este momento de edad tan grande por la que yo estoy pasando, porque un 5-1 te debilita, yo solamente me permito decir aquello que estoy seguro de poder cumplir, ¿me entiende? A raíz de eso, yo no voy a hacer concesiones. Todos los temas que se me reclaman, yo los he atendido. Evidentemente los he atendido de manera insuficiente o de manera equivocada. Constantemente, si yo hay algo que leo, es
trato de nutrirme de aquello que desarrolla lo mejor de mí mismo, ¿me entiende? El castigo y el perdón, por decirle algo. La religión imperante en el mundo privilegia el castigo y soslaya el perdón. ¿Por qué? Porque temor a ser castigado tiene un efecto superior a perdonar. Yo adhiero al perdón, no adhiero al castigo, adhiero a la comprensión y no a la intransigencia. Todos los elementos que componen una actitud humana respecto del otro, yo las tengo constantemente en la mente. Ahora, usted me dice, pero usted nunca se enoja, me enojo 10 veces al día, ¿me entiendes? Un compañero y aparte me peleo con el que sé que no me va a contestar, no me animo a pelearme con el que me va a contestar, ¿me entiende? Porque como no quiero un choque o una explosión, y aparte porque soy miedoso, elijo con quién pelearme. Pero la frustración de que las cosas salgan diferente a como yo quiero que salgan, la expreso con enojo. Entonces, mire, hay una cosa que a nosotros los argentinos nos fortalece, es la tensión. El argentino cuando hay tensión, si no hay tensión la provoca, ¿me entiende? Y si hay tensión, dice, uy, qué suerte, me puedo mover acá. El uruguayo considera la tensión como un exceso ofensivo. Los vascos dicen, la verdad, salvo que genere el bien común, es falta de respeto. Y los vascos son los más duros del mundo, ¿me entiende? Y dicen eso. Entonces, yo soy un gran generador de tensiones. Un gran generador de tensiones. Entonces no cuajo bien. Por eso me aíslo. Por eso voy solo cuando es necesario. Porque sé que cuando llego tensiono. Cuando yo dirigía Newell, Scoponi me decía al arquero, ¿dónde estás vos que no se te ve nunca? Nosotros todo el día concentrados y no sabemos dónde estás vos. Y yo le dije, mejor que yo no esté, porque cuando yo llego siempre hay la posibilidad de que surja un problema. Y aparte, mire, pasó, yo no le voy a decir con quién. Hay muchos malos tratos y excesos que provocan grandes modificaciones. Sin esos malos tratos y esos excesos, las grandes modificaciones que se consiguen con ese recurso, cuando vos un tipo te saca, ya perdés la inhibición. Le decía, mira, vos sos un cagón, porque vos estás lleno de recursos y los recursos nunca los traducí en acciones de peligro. ¿Sabés cómo se define eso? Es que sos un cagón. Si vos vas a seguir siendo un cagón, vas a seguir siendo un mediocre, porque sos un gran jugador en función de tus cualidades, pero sos un cagón en función de traducir, de imponer tus cualidades. Usted dice, pero ¿cómo dice una cosa? Imagínese decir una cosa así. Efecto escenario. Jugador hace así. Entra a la cancha como un león. Usted me dice, bueno, ¿lo puede decir una vez por semana? No. ¿Piensa que el efecto va a ser siempre el mismo? No, pero sí estamos viendo que esos golpes extremos son movilizantes. Buenas noches, Marcelo, Sofía Berardi de Ovación. Teniendo en cuenta esta anterior pregunta sobre que no ha logrado una aceptación del grupo, ¿tiene pactado alguna reunión con los referentes que no estuvieron en estas últimas fechas, como Valverde, Rochet y esos jugadores con los que no pudo contar ese tiempo y no los va a volver a ver hasta marzo? Bueno, yo... obviamente que no hay peor noche que la noche de una gran derrota, pero al otro día yo ya empiezo a imaginar cosas y estoy imaginando recursos que yo los comunico. Pero sí, el lunes empezaré a hacer cosas para llegar al partido de marzo fuertes.
Marcelo, buenas noches. Darío Alberti de eSports, estamos en vivo. Quería preguntarle por la posibilidad, no sabemos si va a pasar, pero existe la posibilidad ante este momento de rendimiento futbolístico del equipo y también de resultados, que el ejecutivo de la AUF pueda tomar una decisión de cortar este proceso. Le quiero preguntar cómo lo tomaría, si le parecería correcto, justo, cómo lo entendería viniendo de las autoridades en este caso. Gracias. No, es una hipótesis. Imagínese que yo le acabo de decir que el presidente me dice, mire, usted va a dirigir Uruguay hasta el Mundial. Y usted me dice, si hacen lo contrario, ¿qué sensación tendría? Todas las cosas son contextualizadas. Nunca se puede opinar de las cosas sobre una hipótesis que no tiene contexto. Marcelo, ¿qué tal? Por acá Manuel Jarovisky de 3-0 de FM del Sol. Te quería preguntar si vas a cambiar algo de la metodología y la planificación de los partidos de cara a lo que viene y de cara al Mundial. ¿A qué aspecto se refiere? A cambiar la forma de trabajo y la forma de planificar los partidos. Mire, yo le voy a decir, para que usted vea, yo odio, ¿sabe cuál es mi forma de trabajo? Yo hace 40 años que miro jugadas. Cuando veo las jugadas son soluciones a problemas que presenta el juego. Por ejemplo, usted no tiene un buen gambeteador, toca, va por la devolución, genera una pared y elimina a un rival. Eso es una jugada, ¿me entiende? Hay un espacio vacío entre el lateral y el central rival, lejón, y hay un cambio de frente, una llegada libre de un volante, eso es una jugada. Yo hace 40 años que hago eso. Miro jugada, y cuando veo que una jugada se repite muchas veces y es efectiva, digo, esto es el fútbol y el futbolista ha construido una solución que es efectiva para un problema reconocible. ¿Entendió el concepto? Porque es difícil de entender este concepto, porque imagínese que yo cada vez que quiero explicar esto, lo único que genero es rechazo, porque tanto lío para explicarlo. Bueno, pero para mí ese es el eje. Y yo, todas las ejercitaciones, o la gran mayoría, tienen el nombre del jugador al que se la copié. La convierto en ejercicio, la incorporo a un método y la voy usando al ejercicio según lo que crea que el equipo necesita. ¿Me entiende? Entonces, trabajo sobre una base de 300 ejercicios y diseño los entrenamientos que son, porque lo importante es que yo no intervengo el fútbol, lo copio, porque intervenir el fútbol es un mal de los entrenadores. Que el fútbol funcione a partir de su imaginación, y la única imaginación que vale en el fútbol es la de los jugadores. Cuando algo se repite, puede ser imitable, porque hay cosas que son inimitables, ¿me entienden? No cualquier cosa es un ejercicio. Bocini, el toque de Bocini para un pase vertical profundo lo puede entrenar. Lo que no puede entrenar es la vista de Bocini para detectar en esa maraña que es una defensa cuál es el pase que tiene que dar. Entonces no todo es imitable. Entonces yo tengo una cantidad de ejercicios y cuando terminan los partidos los puedo revisar a los 300 ejercicios en 5 minutos porque los tengo descriptos para verlos rápido y digo, el equipo necesita esto, necesita aquello, esto es lo que nos vendría, en esto no, bien, en esto nos equivocamos. Marcelo, Álvaro Ferreira para Superfútbol y Tardes de Fútbol. La pregunta es la siguiente. Uno de los grandes logros del maestro Tavares en sus principios fue traer al jugador y hacerlo sentir como un hijo.
tener un trato más profundo, de estar más arriba del jugador, más a la parte extrafutbolística que lo futbolística, y eso le hacía llegar. ¿Usted no siente que el jugador hoy está alejado de eso y de repente futbolísticamente no llega a rendir porque no siente el apoyo del técnico o la presencia constante del técnico? Muchas gracias. Mire, yo creo que lo que bendice los procedimientos, lo que bendice los procedimientos, el éxito. Todos seguimos siendo como fuimos cuando nos echan o cuando nos reconocen, nos exaltan el elogio después de una victoria. El paternalismo es tan bienvenido. Mire, quiere que para esto se lo va a hacer entender a la perfección. Si usted ve los cambios, ¿con quién estoy hablando? Si usted ve los cambios de entrenadores en los clubes, vamos a situar dos tipos de entrenadores, los que acompañan y los que intervienen, y los que... Bueno, ahí estábamos escuchando la conferencia de prensa, más de 1 hora y media llevamos en este momento de las declaraciones del técnico de la selección uruguaya, que confirmó que va a continuar. Obviamente mañana se dará una reunión por parte del Ejecutivo de la Selección Uruguaya de Fútbol, pero dijo clarito, ¿no? El presidente me dijo que voy a seguir hasta el Mundial, veremos a ver qué es lo que termina sucediendo, pero bueno, continúa en este momento la conferencia de prensa. Seguimos escuchando al entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa. ¿Por éxito o por fracaso? Por éxito se van a un equipo mejor, por fracaso, por hastío de la derrota. Cuando se van por éxito, viene un técnico de la misma escuela, porque ese proceder está bendecido y todavía la derrota no lo tocó. Cuando se va por la derrota, van inmediatamente en un porcentaje muy grande al entrenador antagónico. Es decir, ¿por qué? Porque cuando pierde un pragmático, ¿cuál es lo que se dice puerta adentro? Y todo tiene que estar programado, no tiene flexibilidad para nada, es un obsesivo, los jugadores están cansados de escucharlo, mucho video, mucha charla, mucho entrenamiento. Listo, esto no va más. Viene un acompañante. Cuando se va el acompañante, y los jugadores le toman el punto muy rápidamente, no hay disciplina, le da la mano y le agarraron el brazo. Basta leer los diarios para ver que esas dos corrientes se retroalimentan en sentido contrario. Entonces, lo que no triunfa nunca es alguien obsesivo que se quiere disfrazar de comprensivo, o alguien comprensivo que se quiere disfrazar de rígido. ¿Por qué? Porque te descubren los jugadores cuando los engañás. Si vos sos exigente, si te vestís de bueno, los jugadores dicen es pasajero, no es real. Y lo contrario. Entonces no nos queda otra que actuar de acuerdo a lo que nos indica la esencia. Pero sí hay valores, yo sé esto, que la emoción es el mayor potenciador de las virtudes de un jugador. No hay nada que lo potencie más que la emoción a la posibilidad de que las virtudes se pongan en juego, que emerjan. Entonces, es indispensable ser capaz de emocionar genuinamente a un jugador para lograr que produzca en función de sus proporciones. Todos ustedes se acordarán que había un recurso de hace 25 años, que era un videocassette antes de una final, filmado normalmente por el preparador físico, donde el amigo del barrio, el diariero, el mozo del bar, el hijo, la mamá, todo,
llorando, gana el partido, que te estamos esperando, que el sueño... Bueno, eso tuvo una época. Los jugadores se emocionaban, salían a la cancha y pasó un tiempo y los jugadores ya decían, otra vez hacernos llorar, saca eso de una buena vez. Lo consideraban un recurso, no un mensaje genuino. Marcelo, por acá Alfonso Irrazabal para Minuto 1 y Fútbol a Sol y Sombra. Hablaba hace un ratito del tema del perdón, que usted elegía siempre el camino del perdón. Se ha hablado también mucho de lo que han dicho los jugadores o algunos de los jugadores fuera de lo que son los entrenamientos y con la prensa. Y a modo personal, en cuanto a lo futbolístico, pensando de que Uruguay está teniendo problemas en los extremos, no hemos visto por lo menos mucho recambio en esa posición. Agustín Canovio habló esta semana y entre otras cosas mencionó de que él había entendido que las cosas de la casa ahora se tendrían que hablar dentro de la casa. ¿Usted lo tiene en consideración a Canovio? Canovio es una pieza que todavía está en carpeta suya para lo que es el Mundial. Nunca dejé de considerarlo. Nunca. Pasó lo que pasó, dijo lo que dijo y yo seguí todos los fines de semana viendo sus actuaciones. Y obviamente no veo, hay jugadores que han cometido equivocaciones de las que yo creo que no hay regreso. Canovio no es uno de esos jugadores, ni podría yo decir que ha cometido errores, bueno, dijo lo que pensaba, lo que sentía, y yo no tengo por qué condenarlo por eso. De hecho, siempre lo seguí viendo hasta el día de hoy. Ayer le ganaron a Flamengo 2-1. Buenas noches, Marcelo. Acá Camila Antoñaza para BTV y Tenfield. Hace minutos nada más decías que, bueno, a través de nosotros hablabas con la gente. También mencionaste, varias cosas respecto a, que te haces responsable de todo esto que está sucediendo y demás, pero que tenés las fuerzas para seguir. ¿Cómo le decís a este público uruguayo con qué herramientas vas a partir de ahora a manejar todo esto? ¿Qué cambios podés llegar a hacer? ¿O qué diferencias se van a poder ver a nivel de juego y de futbolistas y demás, pensando en el Mundial sobre todo? Bueno, es que es muy difícil, si observa todo, cuántas veces parcialmente contesté su pregunta. Yo debería hacer un resumen de tantas cosas porque yo no tengo una fórmula única, exclusiva, que la vaya a implementar y que se la pueda relatar y contar. Seguro que voy a ver cosas, seguro que voy a intentar cambio, seguro que voy a ver si yo logro convencerme y construir, porque también acá hay una cuestión de capacidad, no cualquiera construye cosas que no existen. Guardiola es un tipo que construye cosas que no existen, por eso es un tipo diferente, porque no las copia, las construye y son producto de su genialidad para observar el fútbol y encontrar cosas nuevas. Yo no tengo esa capacidad. Lo que sí, soy perseverante y buscaré y miraré y construiré opciones que van a ser nuevas, no sé si van a ser positivas, no van a ser positivas. Lo que sí nunca me rindo, que es una cosa, y cuando algo no me da lo que persigo, distingo dos situaciones con claridad. Muchas cosas, porque acá todo el mundo cree que lo que no sirve hay que cambiarlo. Y eso es producto del mundo que nos toca vivir. Es decir, esto no sirve, listo, hay que cambiarlo. Así de paso se vende una cosa nueva que es lo necesario. Hay otra posibilidad, ¿cuál es? Si lo que estamos haciendo todavía necesita tiempo de maduración, de cuidado, de perfeccionamiento, de convencimiento, de encontrarle pequeños matices, pero yo sé que cada cosa que digo estoy escuchando, porque la mayoría de nosotros somos escuchados, no para ver si lo que dice está bien o está mal. Somos escuchados
para decir por qué está mal. Entonces, si yo digo lo que acabo de decir, me resuena, y viejo, hace 2 años y medio que estamos con el mismo tema. Jugaste 25 partidos. No cambia ese verso, entre comillas. Entonces, por eso yo trato de ser muy cuidadoso y de lo que lo que yo intento se vea en el campo, no que yo lo describa con anticipación. ¿Qué tal? Marcelo Bielsa, Fiorella Rodríguez para Carve Deportiva. Preguntarle, porque una de las cuestiones que creo que más decepcionaron de ese partido con Estados Unidos, más allá de lo futbolístico, es que quizás no afloró esa garra charrúa que caracteriza al uruguayo y que claramente usted cuando llegó la mencionó como una de las cualidades o las características. Y pensando en lo que venía contando, de que en el contexto de relacionamiento usted es muy distinto a la forma de ser, a la idiosincrasia del jugador uruguayo, que se sienta a compartir, a tomar un mate, a estar en esa sintonía, si cree que son compatibles su forma de ser y la del jugador uruguayo con el diario del lunes, ¿no? Por supuesto que cuando vino estaba convencido de eso, y si encuentra herramientas para hacer salir nuevamente esa garra charrúa. Mire, yo... Cuando, por ejemplo, si ustedes tuvieran que construir de esta conversación 10 ideas que indican que yo argumenté cuáles fueron mis errores y por qué digo que soy el responsable, yo creo que no, yo las dije a las 10 cosas, pero no logré que repercutieran. Yo no coincido con lo que usted dice. Nosotros lo que hicimos con Estados Unidos es llegar siempre un segundo tarde, no ir. Llegar tarde es diferente a no ir. El jugador uruguayo siempre va, siempre disputa. Si usted ve el partido, yo a los partidos los veo muchas veces, porque quiero ver cosas que la primera vez no vi, que la segunda vez no vi, que la tercera vez no vi. Uno siempre, cuando reitera la observación de lo mismo, abandona determinados detalles que ya incorporó y pone la atención en otros aspectos. Uruguay recuperó muchas pelotas, llegó muchas veces tarde, fue por la pelota, porque uno de los conceptos que para mí son fundamentales cuando propongo cuando quiero definir el perfil que espero del equipo, hay 2 conceptos. Uno no es llegar para enfrentar, es llegar para quitar. Es diferente llegar para enfrentar que llegar para quitar. Llegar para enfrentar es una acción pasiva. Te pones enfrente de él, pero no lo incomodás, no le querés quitar la pelota. Y hay otro concepto que es muy importante, que es te marco para que no la recibas y no te marco después que la recibiste. En la conjunción de esos 2 elementos aparece la agresividad. ¿Qué necesita? Llegar a tiempo para que esas 2 cosas sean efectivas. Y Estados Unidos llegó a tiempo y Uruguay no llegó a tiempo. El grado de intensidad y de deseo de los 2 equipos era igual, pero uno llegaba tarde y otro llegaba antes. Y eso es responsabilidad del entrenador. Ahora, si yo le digo, no busquemos, yo busco los problemas donde sé que están situados. Si nosotros jugamos 35 partidos o 30 partidos importantes y el partido con Estados Unidos es el partido 6º en rendimiento físico, porque fue el partido 6º y extrañamente el de México fue el 7º, pero llegamos siempre tarde, y eso es una responsabilidad del entrenador, porque las coordinaciones de un equipo
las maneja el entrenador. Claro, si vos... ¿Por qué sos culpable o sos responsable? Porque las coordinaciones llegan tarde, porque cuando llegamos la pelota ya se desprendió. Si usted quiere contar un partido, vos llegás y cuando llegaste el otro ya pasó la pelota. Y llegás y el otro ya pasó la pelota. El equipo... tiene garra, sí, tiene deseo, sí, llega fuera de tiempo, está mal coordinado y ese es una responsabilidad del entrenador. Bueno, les agradecemos a todos, damos por finalizada la conferencia de prensa, buenas noches.